buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de un tema que hace la realidad política boliviana, que es la violencia política en contra de las mujeres que hacen política. Juana Quispe Apaza es una de las víctimas mortales de una de las peores lacras de la política boliviana, que es el acoso y la violencia. A ver, veamos, ¿qué es lo que pasó con ella? Juana Quispe fue electa el 2010 como concejal del municipio de Ancoraimes por la agrupación ciudadana Tupac Katari. Desde ese momento sufrió el asedio y los ataques del alcalde Félix Huanca Flores. Como en todos los ejemplos de acoso político, Huanca procuró quitarle a Juana Quispe del cargo público que ésta se había ganado con el voto popular. En complicidad con otros municipios de Ancoraimes, Huanca le impidió físicamente asistir al consejo municipal y trató de obligarla a renunciar, usando para ello la fuerza. También recurrió a juicios por diversos motivos, confiado en que los jueces lo ayudarían a bloquear a Quispe, como estos suelen hacer. Pese a ello, la concejala resistió y defendió sus derechos hasta que Huanca y sus hombres de confianza, dando un paso todavía más allá, la asesinaron el 2012. Su cuerpo fue encontrado en un barranco cerca de un río con marcas compatibles con un estrangulamiento y su familia tuvo que huir de Ancoraimes. Su feminicidio fue la punta de lanza para la aprobación de la Ley 243 de protección contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. El valor con que enfrentó a sus victimarios la convirtieron en un símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad política y por el derecho a tener una carrera política sin violencia. Tuvieron que pasar 12 años para que sentencien a los culpables con la máxima pena de 30 años de prisión. Tuvieron que pasar 12 años para que condenen a Félix Huanca y a sus cómplices por el feminicidio de Juana. Este fallo es un importante precedente, sin embargo, la permisividad social ante el machismo de los políticos y la naturalización en la sociedad por parte de los ciudadanos al sufrimiento y la desprotección que tienen las mujeres políticas hacen que el acoso y la violencia política no haya desaparecido. El año pasado hemos visto un espectáculo grotesco y lo hemos visto casi en vivo, que fue la golpiza que recibió la asambleísta cruceña Mariel Cruz, de quien querían evitar su ingreso a la Asamblea Legislativa. Otra víctima de este comportamiento bárbaro fue la dirigente guaraní Francisca Sánchez, que no solamente fue víctima de racismo, no solamente la golpearon, además le echaron orines, le tiraron cigarrillos encendidos sobre su cuerpo. Es una escena escabrosa. Las concejalas cochabambinas, Daniela Cabrera, Claudia Flores, fueron acusadas por el alcalde Manfred Reyes Villa para que renunciaran a su cargo, cuando ellas osaron, sin pedir permiso, a querer dirigir el consejo municipal. Las fuerzas de Manfred Reyes Villa entonces las golpearon, las intimidaron y lo más reciente, les iniciaron procesos por transfugio político. Les siguen haciendo mensajes de comunicación, hay ataques cotidianos contra estas concejalas y pese a ello hay una impunidad total. Pese a que todos somos testigos de la violencia que todos los días se ejerce sobre estas dos señoras. Lo más reciente, hace exactamente un mes, menos quizás de un mes, el 12 de enero de este año, cuando las concejalas de Sipe fueron atacadas por parte de una muchedumbre de vecinos que las obligaron a pedir una licencia indefinida en sus puestos en el consejo. Esta cuestión de reunir, a seguidores, es un modus operandi muy tradicional en los casos de acoso y violencia política. Los varones, del partido político, lo que hacen es reunir a su gente, intentar intimidar a las concejalas, movilizar sus grupos, intentan así que ellas renuncien, o que pidan licencia a sus cargos, o que cumplan acuerdos acuerdos compartidos sobre los cargos electos. Este procedimiento generalmente se emplea a media gestión porque los partidos creen que las mujeres no pueden acabar sus gestiones. Se las impone, lo que intentan es que ellas renuncien para que el suplente, que es hombre, tome el cargo, porque supuestamente le corresponde. Es una situación terrible la que todos los días les toca atravesar a las mujeres que hacen política. En estos días también hemos visto otra forma de violencia más sutil, pero estructural, diría, que es la invisibilización de las mujeres, prácticamente la desaparición al momento de llegar a acuerdos políticos. La anterior semana lo hemos hablado, esta semana también ha sido un tema, que ha dado
que ha marcado la agenda política, que son los acuerdos a los que se han llegado en la Asamblea Legislativa. Ninguno de estos acuerdos han sido firmados por mujeres. Todos los que componen los acuerdos han sido hombres. De eso también vamos a hablar esta noche. Dedicaremos este programa a hablar de las causas y las posibles soluciones a esto que definitivamente es la peor lacra de la política boliviana, que es el acoso y la violencia sobre las mujeres que hacen política. Quédese con nosotros. Volvemos, como lo hemos señalado, esta noche vamos a hablar de violencia política sobre las mujeres que hacen política. Esta noche tenemos con nosotros a Tania Sánchez, que no solamente es profesional en estudios de género, además es directora de la Coordinadora de la Mujer. Tania, bienvenida. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. José Luis Exeni, experto en procesos electorales. José Luis, bienvenido. Gracias, Susana. Un gusto estar en este programa y compartir con Tania, Elizabeth, Josefina. Bueno, y con nosotros por Zoom están Elizabeth Reyes, exdiputada y presidenta de Unidad Nacional. Bienvenida. Muy buenas noches, saludarlos y bueno, un gusto estar sobre todo en un programa que tiene que ver con la participación de las mujeres en la política. Con nosotros también Josefina Velázquez. Josefina es presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, de ACOBOL. Josefina, bienvenida. Mi hermana Susana, un placer para mí y saludos pues de acá, desde el departamento de Oruro. También saludar a nuestros hermanos y hermanas que están presentes en este programa prestigioso Desacuerdos. Un placer. Josefina, entiendo que por temas de agenda son días complicados. Quiero empezar contigo. Hay una cifra aterradora. Entre el 2017 y el 2023, es decir, en los últimos 6 años, han habido 264 denuncias de acoso y violencia política, 382 renuncias forzadas a mujeres. Véase el cuadro, lo dejemos por favor un ratito el cuadro, véase el cuadro. Son cifras alarmantes. Ustedes defienden a estas mujeres en ACOBOL. ¿Qué les cuentan? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema político y con los partidos políticos que permiten que esta situación tan terrible sea posible? Mira, Susana, en realidad la institución prácticamente es una institución defensora de los derechos políticos de las mujeres, pero sin embargo esos datos que usted presenta, la verdad es preocupante para nosotras las autoridades políticas que estamos en función. Es muy evidente y a estas alturas que estamos ya cumpliendo la mitad de nuestra gestión, muchas de nuestras hermanas están siendo prácticamente presionadas. ¿Presionadas para qué? Para que ellas puedan renunciar de manera obligatoria bajo este tema del título de gestión compartida. Y este denominativo gestión compartida para nosotras una mal denominación, puesto que la confunden con el tema de la alternancia, ¿no? Nosotras cuando ingresamos a asumir estos cargos, si bien hemos presentado la nómina como tal, pero la alternancia, mujer, varón, varón, mujer, pero sin embargo a la fecha se va confundiendo. Y hace rato nos mostraba usted ciertos ejemplos, ¿no?, de asambleístas, también de autoridades concejalas, pues que están siendo presionadas para que ellas puedan dejar su cargo, pero desde todo punto de vista rechazamos como asociación. En realidad nosotras hemos sido electas para 5 años, ¿no es cierto? Si eso ha sucedido, fue también ante el desconocimiento, por un lado, de la normativa y otro, la presión de las organizaciones sociales. En algunos casos, sí es cierto, textualmente lo manifiestan las hermanas, lo han hecho de manera verbal. En otros casos existen documentos, incluso notariados en algunos casos, pero desde todo punto no son legales para nosotras las autoridades. Existe intimidación, existe presión, hay violencia y bueno, ahí las imágenes nos los han demostrado. ¿Y cuántos casos más existirá detrás de nosotras que queda en el anonimato? Lamentablemente no hacen esa continuidad y se dejan nuestras hermanas autoridades, puesto que, bueno, por el tema de que tienen palabra, lo van dejando, o bajo la presión también, como le he manifestado, de nuestras organizaciones políticas. Detrás de ello también están obviamente los suplentes. Josefina, a ver,
Usted ha hablado de un tema que es recurrente en Bolivia, pero que es una ilegalidad, que es la firma de acuerdos para una gestión compartida. Usted lo ha señalado, las concejalas, las asambleístas son electas por el periodo que dura la gestión. No hay ninguna gestión compartida. Y ahí hay incluso documentos, lo señalaba usted, que firman ante un notario. ¿Cómo se puede firmar una ilegalidad de esta naturaleza? ¿Cuánto ayuda la justicia ordinaria contra el delito del acoso? A mí me parece que hay una impunidad absoluta todos los días en redes sociales, en la televisión, vemos todos estos actos y no vemos una justicia proactiva por defender a las mujeres políticas. ¿Qué piensa usted? Mire, la justicia es tan bella, es amplia. Vamos con el cuadro para ver cuántos La casos... justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, pero sin embargo acá vemos, por ejemplo, que dentro de ello están acá los operadores de justicia, no le brindan ese apoyo oportuno. No existe celeridad. En el caso de Juana Quispe lo hemos visto, 12 años, han tenido que transcurrir 12 años para obtener una sentencia. Y bien, a nivel nacional hemos obtenido 4 casos que llegaron a la culminación, pero sin embargo no existe ese apoyo. Tenemos ahí, nosotros consideramos que existe, por ejemplo, que deberían de existir juzgados especiales netamente con el tema, por ejemplo, de acoso y violencia política como tal. Entonces, ahí exigimos al Ministerio de Justicia y las instancias pertinentes que también vayan coadyuvando y que le brinden la celeridad pertinente, ¿no? Gracias, Josefina. Son 264 denuncias que han habido en los últimos años, en los últimos 6 años, y solamente 4 de estas denuncias se han resuelto. Realmente ahí uno puede ver la barbaridad, que es lo que está sucediendo, digamos, la indiferencia que existe de un Estado al momento de proteger a las mujeres que están haciendo política, que es una tarea tremendamente complicada. Tania, algunos dicen que se ha elevado el nivel de violencia en contra de las mujeres debido a la aprobación de un paquete normativo que favorece a las mujeres, ¿no? Que los partidos políticos de alguna manera se ven obligados a meter mujeres, digamos, casi para cumplir la norma, que muchas veces además no se cumple ni siquiera, ¿no es cierto? Y utilizan el acoso y la violencia política para sacarlas del medio del camino inmediatamente después que suceden las elecciones. Dicen que si no hubiera este paquete de normas, no habría tanto acoso y tanta violencia política. ¿Qué les respondes a estos? Mira, Susana, este es un tema que desde la coordinadora hay varias instancias y desde hace muchísimos años venimos tocando, y pensar que el marco normativo es el que promueve la violencia en contra de las mujeres es como pensar que un iceberg es solo lo que se ve, ¿no? Primero que nuestro país está transitando y ha transitado por la construcción de la democracia. Hay transformaciones que han pasado y no nos olvidemos que las mujeres en el país participamos relativamente recientemente, hace menos de 70 años, ¿no? Son 20 años en los cuales, los últimos 20 años en los cuales efectivamente desde la Constitución política, la ley del órgano electoral, la ley de partidos, sí dice que debe haber una representación paritaria, y esto ha sido fruto del trabajo y la lucha del movimiento de mujeres, porque ¿cómo pensar que una sociedad que está compuesta por hombres y mujeres de distintas edades, de distintas realidades, sea ¿no? legislada, sea impulsada solamente por la mitad de la población? Entonces, la violencia política es una más de las expresiones de un sistema altamente patriarcal y machista, porque las mujeres están disputando el poder en un espacio, los partidos políticos, el sistema político, que tradicionalmente ha sido pues el eslabón, creo, más fuerte, o el punto más fuerte del machismo, ¿no? El atrincheramiento también de decir desde nuestra mirada cómo se hacen las cosas.
Entonces, la violencia política y por lo que están transitando las mujeres políticas, concejalas, dirigentes, asambleístas y en los mismos espacios legislativos nacionales, realmente se ha convertido en una trinchera, ¿no? Compañeras a las cuales se les exige seguir cumpliendo con un rol que tradicionalmente este sistema machista les ha dado y que además tenga que cumplir este otro rol cuando no hay división de tareas de cuidado, ¿no? Hasta ahora se les exige cocine, planche, limpie y después vaya a ver qué cosa vas a opinar, ¿no? Uh-huh. A ver, Tania, todo el tiempo nos están tomando el examen, ¿no? Parece que las mujeres tenemos que estar en examen permanente, en examen en el trabajo, en examen en la casa, en examen en la política, en examen en los medios de comunicación, en examen en el análisis político, en el examen, es decir, es un examen constante, ¿no? Dijo, no sé qué, y uno realmente, cuando es en nuestra condición de mujer, vemos la diferencia de nuestro trabajo con el trabajo de los hombres, es decir, aquello, en mi caso, que tú opinas y es siempre evaluado desde un lente distinto a la misma opinión que probablemente pueda tener un hombre, que no es evaluada nunca de esa manera, ¿no? Y estamos 68 años participando en política, ya hace 68 años, uno lo puede ver como el vaso lleno o el vaso vacío, unos dicen, ya son muchos años, yo diría que son pocos, no es cierto, pero en todo caso es un sistema político que no asume que las mujeres están en política como, digamos, más allá de la cuota, no la asume como parte de un miembro del sistema político. ¿Qué opinas tú de esto? Las mujeres han dado testimonio en política que son capaces, además, de llegar a acuerdos absolutamente importantes, acuerdos que vemos que cuando son solo diseñados por hombres son muy débiles, como lo estamos viendo en estas semanas, probablemente, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta cuestión de estar todo el tiempo a prueba, de estar, que el trabajo que hayan hecho las mujeres políticas sea casi de chiripa, no es un esfuerzo, no es una cosa que está detrás, ¿no? Mira, más que una opinión mía, este último año hemos estado desarrollando algunas investigaciones buscando lo que opinan las mujeres políticas. ¿Qué pasa? ¿No? Porque muchas de ellas dejan de hacer política después de una gestión por lo duro que esto se convierte en términos de, justamente, me piden examen de todo, tenemos que cumplir roles en casa, afuera, y al final terminamos tan desgastadas. Y hace parte de esto que hemos venido exigiendo desde hace varios años cuando decimos se debe profundizar el ejercicio de derechos, pero de derechos en igualdad de condiciones, partiendo en que hombres, mujeres, estamos y tenemos diversidad de realidades distintas, pero que no por eso no podamos ejercer un derecho en específico. Entonces, sí es cierto que si bien ha habido un marco normativo que promueve la participación política, no se han hecho acciones, no hay acciones reales que efectivamente trabajen con el conjunto de la sociedad en términos de valorar esa participación, la opinión informada. Cuando vemos que en los niveles más bajos, por ejemplo, las juntas de agua, las OTBs y demás, son más mujeres porque se recomienda, es más, se les plantea esta cualidad de mayor responsabilidad, de transparencia, pero cuando ya van disputando niveles de decisión más fuertes, ahí se las cuestiona completamente, ¿no? Uh-huh. José Luis, a ver, se han dado muchos avances, ¿no? Pero se dan mecanismos también para que estos avances se reviertan, ¿no? Es decir, se está enjuiciando, por ejemplo, ahora las concejalas de Cochabamba por el delito de transfugio. ¿Cuál es el delito de estas señoras? O sea, el delito, digamos, inicial. Decidieron, quisieron, aspiraron a liderar el consejo. Ellas estaban elegidas, podían perfectamente aspirar a poner una candidatura y liderar el consejo. Esto fue un delito terrible porque, bueno, y ahora se las acusa a ellas de transfugio político. ¿Cuánto bien le hace a la democracia que cualquier disidencia u objeción que se tenga, digamos, dentro de las estructuras partidarias inmediatamente sea no solamente llevado a niveles de acoso verbal, físico, etcétera, que eso es terrible, sino además que se utilice mecanismos legales, ¿no es cierto?, para continuar ese acoso, ¿no? ¿Qué
¿Esto llega a algún puerto? ¿Son solo amenazas? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Sí, primero me gustaría subrayar que el acoso y la violencia política en Bolivia es una epidemia, no son hechos aislados, no son casos episódicos, es algo sistemático, permanente, cada vez más violento. Eso ocurre obviamente porque las mujeres llegaron a la política, enhorabuena, llegaron para quedarse, están interpelando y están cualificando el sistema político, la democracia, el ejercicio del poder. Frente a ello tenemos, como decía Tania, un sistema, un campo político público centrado en los hombres, machista, patriarcal, que no termina de asumir la participación y la inclusión de las mujeres en la política y por lo tanto busca una serie de entre atajos, acciones legales, mecanismos violentos, para tres cosas. Primero, dificultar su acceso, ¿no? La ley obliga a las organizaciones políticas a que la mitad de sus listas de candidatos a los órganos de representación sean mujeres, pero los partidos se encargan de no presentar sus papeles y después en la sustitución ya no ponen mujeres. Hemos tenido el caso de los transformes, como tenían que poner mujeres a los Juanes, les pusieron Juanas en la lista, a los Marios Marías para hacer pasar esa lista. A ese nivel han llegado los partidos. Cuando ya son candidatas les dificultan la propia campaña, no hay acceso a los medios, no hay recursos, entonces todo para que el acceso sea difícil. Como hemos visto que han llegado a la Asamblea y en condiciones paritarias, el siguiente paso es bloquear o tratar de que su permanencia sea puesta en cuestión. Y ahí hay varias acciones, no solo este tema de la gestión compartida que mencionaba Josefina, que efectivamente es un tema crítico, sobre todo a nivel local, porque obligan hasta por anticipado a las renuncias de las mujeres, les hacen firmar letras de cargo, cheques, renuncias anticipadas, compromisos por la fuerza y después con mucha violencia las obligan a renunciar. Sino el último dato crítico que tenemos es que ahora no han esperado ni siquiera que se cumpla mitad de mandato, ya después de ser electas el 2021, muchas mujeres han sido obligadas a renunciar, ¿no? Entonces atacan la permanencia del cargo y uno de los mecanismos nuevos que han encontrado, muy crítico, muy peligroso, es acusarlas de transfugio. El caso de las concejalas en Cochabamba es muy crítico porque, como tú bien dices, con todo el derecho de ejercer un cargo, han accedido a la presidencia. Daniel accedió a la presidencia del consejo y todo el aparato de la alcaldía, del alcalde, de la propia alianza Súmate se puso ahí en un proceso sumarísimo para acusarla y no solo acusarla, sino ya la han declarado tránsfuga y han hecho todo el trámite ante el Tribunal Electoral para que le quiten el cargo. Una cosa absolutamente ilegal, violenta, pero ese es un mecanismo que están encontrando para sacar a las mujeres del cargo. Y bueno, finalmente resulta que no las pueden sacar y lo que hacen es atacar su ejercicio, ¿no? Debilitar su ejercicio. No están en puestos de las presidencias de las cámaras legislativas, por ejemplo, no están en las presidencias de las principales comisiones, como la Comisión de Constitución, por ejemplo, que siempre están manejadas por hombres, no les dan recursos, las acosan, no les dan la palabra, entonces dificultan su acceso, dificultan su permanencia, bloquean el ejercicio del cargo. Entonces hay diferentes mecanismos de atajos y bueno, eso tiene que ver, reitero, con una estructura machista, patriarcal, que no termina de asumir, que todavía no tolera que las mujeres son fundamentales para el ejercicio de la democracia, de una democracia que ojalá no solo sea intercultural, sino sea paritaria. Quiero que nos cuentes un poco más sobre esta cuestión de lo del transfugio, José Luis, porque hemos escuchado, digamos, fundamentalmente que claro, se ejecutan los procesos sobre mujeres, pero también hemos escuchado que se ejecutan este tipo de procesos sobre personas que, por ejemplo, no están de acuerdo con lo que la bancada ha decidido o, por ejemplo, votan en contra, digamos, de lo que vota su bancada por X o Z razones, digamos que aquí no vamos a entrar a discutirlas, pero quisiera entrar un poco en el desarrollo de lo que significa un juicio por el transfugio. Sí, ahí hay un problema con un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, me parece que es el 29, que tipifica la figura del transfugio político. Dice, un representante electo, hombre o mujer, comete transfugio político cuando ocurren tres cosas. Primero, renuncia a su militancia, fue elegido por el partido A y se adhiere como miembro del partido B. Eso es clarísimamente un caso de transfugio. Segundo, cuando renuncia a su militancia y se declara independiente, ¿no? Y ya hemos tenido casos. Y tercero, cuando, y esto es lo crítico, lo más crítico, cuando sin renunciar a su militancia
va en contra de la propuesta programática o de los principios o de las decisiones partidarias. Entonces, este último punto sobre todo es el más crítico porque da margen para que una organización política, y lo hemos visto en el MAS, en Comunidad Ciudadana, en Creemos, que han hecho expulsiones sumarias y acusaciones de transfugio, digan, no están siguiendo los lineamientos partidarios, están cometiendo indisciplina, no siguen la base programática con la cual han sido elegidos. Entonces hay un problema normativo, pero que está derivando, la misma ley dice que el curul pertenece no al representante, sino a la organización política por la cual fue elegida, está derivando en eso, que a veces expresiones de disidencia o de debate interno que son no solo normales, sino saludables en democracia y dentro de una organización política, se las aproveche para acusar de transfugio y tratar de quitarles el cargo, ¿no? Hasta ahora no ha ocurrido porque es inconstitucional. Claro, hay dos demandas en el Tribunal Constitucional contra esos artículos, porque un representante electo no puede perder el cargo por opinar distinto, por ser disidente, por tener una posición a veces crítica. A veces el que se desvía no es el representante, sino el propio partido respecto a su plataforma programática. Interesante. A ver si los disidentes le hacen una denuncia al partido, eso sería interesante. A ver, Elizabeth, volvamos al Zoom. Quiero ir contigo. A ver, las mujeres somos mejores activistas políticas, lo ha señalado Tania, ¿no es cierto? Cuando uno va al sindicato, etcétera, digamos en base, y cuando uno se fija en los partidos políticos, en la base están muy activas las mujeres, se sacrifican porque toca, ¿no es cierto?, en el rol que ya directamente asignado, que nadie hace tarea compartida, de cuidado, ¿no es cierto?, tienes que dejar a las guaguas, tienes que hacer una serie de cosas para poder hacer actividad política. En los conflictos políticos se las ve a las mujeres muy participando del conflicto político, incluso en esos choques físicos, ¿no? Están activamente las mujeres, lo hemos visto en el caso del tema de Mariel Cruz, apasionadas con los colores, muchas veces demasiado apasionadas, que no cuestionan a los líderes de forma crítica. Si los líderes hacen algo, les toca a las mujeres de su partido pagar la factura, no le cobran al líder. Pero las mujeres de ese partido no dicen nada, no sé qué. Momento, díganle al señor que acaba de cometer. No, la factura siempre la tienen que pagar las mujeres. Pero a pesar de ese sacrificio, muy pocas mujeres llegan a un nivel de dirección como en el que estás tú, por ejemplo. ¿Por qué cuesta tanto? No voy a hablar de tu presidencia específica, sino quiero que nos cuentes un poco desde tu experiencia política por qué cuesta tanto abrir espacios efectivos a las mujeres dentro de las organizaciones políticas, que al final es el primer paso para luego, ¿no?, escalar más arriba. Bueno, yo estoy convencida que, primero, el espacio político es un espacio poco amigable con la condición de las mujeres. Es un espacio peligroso, difícil, y yo creo que parte de un Estado en el cual las mujeres todavía no somos partícipes, pero además está diseñado para ser violento y para ser poco amigable con nuestra condición, mucho más la política. Yo creo que uno de los espacios más difíciles y más peligrosos para las mujeres es el quehacer político, y tiene que ver con algunos aspectos. Tiene que ver con el hecho de que hemos empezado a luchar poder hace pocos años, y cuando luchamos poder, por supuesto, tenemos al frente quien va a perder poder y no está dispuesto a perder, y es ahí que se ejerce la violencia. Segundo, el hecho de que en la sociedad todavía boliviana el reconocimiento de la carrera política de las mujeres no es tomada como otras profesiones. O sea, una mujer que se dedica a la medicina, a otras cosas, y una mujer que está en la política, solo la mujer en la política es vista como la extraña, la loca, la conflictiva, las peleadoras. Todavía hay una visión que no nos acompaña en esta lucha. Sin duda alguna ha habido un cambio, una transformación, las nuevas generaciones entienden que la participación política es importante, pero también una sociedad que naturaliza la violencia, y que un Estado que ejerce la impunidad. Yo creo que desde esa perspectiva está claro el por qué la situación y por qué la violencia política en nuestro país. Tiene que ver con un tema estructural, que es un sistema que está diseñado, primero, para evitar nuestra participación, y segundo, para hacer un espacio muy difícil para la participación de las mujeres. Sin duda hemos avanzado de forma importante, pero romper estos techos de cristal cuesta, y sobre todo estas generaciones de políticas que hemos asumido este quiebre de los techos de cristal, sin duda alguna nos enfrentamos a un sistema que no está diseñado para nuestra participación. Me tengo que ir un corte.
¿Con quién estoy? Me tengo que ir un corte. Quédese con nosotros que vamos a seguir hablando de la violencia, la violencia política sobre las mujeres que están haciendo política, no como un tema coyuntural, como un tema estructural de la política. Quédese con nosotros. Volvemos a nuestro programa. Estamos hablando de violencia política sobre las mujeres que hacen política. José Luis, la participación de las mujeres, lo hablábamos hace un momento, ha mejorado con los años. Evidentemente ha habido un paquete normativo, se lo he explicado en el anterior bloque, pero cuando vemos, digamos, lo que sucede en la coyuntura política, ahí decimos, parece que son leyes pírricas porque no están las mujeres, digamos, en los acuerdos políticos. La anterior semana hemos visto un acuerdo político sobre la ley de elecciones judiciales. Cuando uno ve la reunión en la que estaban todos los jefes de bancada, los responsables de partidos, no sé si tenemos imágenes sobre eso, los jefes de partido y toda la cuestión, ahí solamente vemos hombres en esa reunión. Cuando uno ve la lista del acuerdo que ha firmado, las firmas solamente son hombres, eran 14 o 15 firmas y no hay la firma de ninguna mujer, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que son 50% las asambleístas titulares, etcétera, pero no tenemos luego poder, mira, las imágenes están ahí, las podemos ver en pantalla, ¿no? Es decir, no hay una mujer en el acuerdo político más importante que seguramente ha habido en esta gestión parlamentaria. No hay una mujer. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué sucede, José Luis? Primero me gustaría destacar, para que no nos quedemos con la idea de que el avance no es importante, de que el avance que ha habido hasta ahora en términos de participación paritaria e inclusión de las mujeres es sustantivo. Cuando transitamos a la democracia, el primer congreso de las elecciones de 1980 tenía una mujer de 27 senadores, 4 diputadas de 130 diputados. Hoy tenemos 56% de mujeres en el Senado, 49% de diputadas, tenemos paridad en las asambleas departamentales, en los consejos municipales. No es un avance menor y no ha sido fácil, no han sido concesiones graciosas desde el poder político machista, ha sido años de exigencia, de demanda, de luchas de las organizaciones de mujeres, de los movimientos feministas, de las mujeres políticas. Ha habido que ir arrancándole, disputándole esos espacios al sistema y se ha ido logrando, primero con la ley de cuotas, primero sin norma y exclusión total, después con la ley de cuotas que tuvo unos mínimos resultados, después con la paridad y alternancia y todos los mecanismos, no solo legislativos, sino reglamentarios para lograr eso. Entonces quiero destacar eso, no es menor. Pero creo que hoy estamos en un momento donde deberíamos estar tratando de pensar cómo avanzamos en una nueva generación de reformas de paridad para que las mujeres no solo lleguen al legislativo, sino, por ejemplo, lleguen al órgano ejecutivo. En el órgano ejecutivo, los órganos ejecutivos siguen siendo un territorio de hombres. En todas las elecciones de nuestra democracia han habido 118 candidatos a la presidencia, 118, y solo 2 han sido mujeres, 116 fueron hombres, todos los electos hombres. Entre el 2005 y el 2021 se han elegido 36 gobernadores, primero prefectos, pero 36, los 36 han sido hombres. Y en términos de las alcaldías, las mujeres llegan al 7-8% de alcaldesas, pero todos los demás son hombres, entonces es un terreno todavía dominado por hombres. Pero en lugar de estar pensando en una nueva generación que introduzca la paridad en los órganos ejecutivos, que mejore los mecanismos para que el acoso y la violencia política no solo sean denunciadas, sino haya sanciones y haya prevención y todo eso, yo creo que estamos en un momento no de avance de derechos, sino de defensa de derechos. Es un momento defensivo. Hay una regresión, y no solo estoy hablando de derechos políticos, sino en general de derechos de las mujeres, y no solo en Bolivia, sino en la región y en el mundo. Estamos en un momento regresivo respecto a los derechos, y creo que ahora el gran desafío es mantenerlos, garantizar que se cumpla lo que existe, porque el dato que tenemos, bien retratado en lo que tú has mencionado, es la exclusión de las mujeres. Las mujeres están en 50% en la asamblea, pero 0% en lugares donde se toman decisiones, porque los presidentes de las cámaras son hombres, como decía, presidentes de las comisiones especiales son hombres, los jefes de bancada son hombres. Entonces, claro, ahí tienes 15 personas, 14 firman el documento y el vicepresidente, todos todos hombres. Entonces, es un tema de exclusión sistemática, de retroceso, creo yo, donde habrá que pensar en luchas defensivas. Y lamentablemente tenemos hoy una legislatura donde parece muy difícil avanzar en nuevas reformas de paridad.
no hay esas legislaturas anteriores donde no solo en el MAS, sino en las diferentes fuerzas de oposición había mujeres muy lúcidas, muy empoderadas, que articulaban transversalmente la agenda de las mujeres, que hacían acciones de incidencia, que hacían propuestas y que lograron todo lo que se logró hasta ahora con la legislación de desarrollo después de la Constitución. Hoy no tenemos eso. Hoy las mujeres creo que están no solo excluidas, sino totalmente marginadas, tratando de mantener su cargo, reconociendo mecanismos de violencia de la propia organización partidaria, que es donde más hay violencia. Entonces yo creo que es un momento crítico para los derechos de las mujeres. Y claro, por supuesto no hay que renunciar a plantear el horizonte, y nuestro horizonte sigue siendo no solo una democracia intercultural, sino una democracia paritaria que garantice la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no solo en el campo público político, sino también en el ámbito privado. La ley de paridad se discutió, pero lo que no se discutió, y pasó el 50% de mujeres en las asambleas legislativas, pero lo que no pasó fue el tema de en la candidatura presidente, vicepresidente, sea una candidatura paritaria como lo es en muchos lugares del mundo. Eso no pasó. No, y hay, me parece, 1 o 2 proyectos de ley que plantean la idea del binomio paritario. Por supuesto, lo han descartado totalmente porque dicen, no, son 2 órganos, uno es el presidente ejecutivo, otro es el vicepresidente legislativo, pero el binomio sí debería ser paritario. Y si hay vicegobernadores, como hay en Santa Cruz, Beni también debería ser paritario, y si hay vicealcalde también debería ser paritario. Y también deberíamos encontrar los mecanismos para que en las candidaturas, como ocurre con los uninominales, si un partido presenta candidaturas a 9 gobernaciones, la mitad, 4 o 5 deberían ser mujeres, no los 9 hombres. Y en las alcaldías lo mismo. Claro, es muy ambicioso, pero eso es democracia paritaria. Y eso hay que es democracia paritaria. Si nosotros hablamos de democracia paritaria, también exigimos gabinetes paritarios, por ejemplo. Exactamente. ¿No es cierto? Porque es decir, tampoco se puede hablar de un tema de gestión, ¿no es cierto? Si me llamo despatriarcalizador y no tengo una mujer en el gabinete. A ver, Tania, vamos con Elizabeth, vamos al Zoom. En el pasado se ha tenido, lo mencionaba José Luis, Elizabeth, presidentas de las cámaras, ¿no? En la Cámara Alta y en la Cámara Baja, una importante presencia de las mujeres. Tú estabas precisamente entre esos grupos, Elizabeth, ¿no es cierto?, que han marcado un momento importante político, que no era solamente de un grupo de mujeres de un determinado partido, sino eran multipartidario, ¿no?, con agendas transversales pro derechos de las mujeres. Eso se vio clarísimamente. Y ahí hubo un proceso de acumulación. No solamente voy a hablar, digamos, de las asambleístas en temas de agenda de derechos de las mujeres y nada de aquello, sino en la agenda política en general, donde tenían un protagonismo importante. Y entonces había un proceso de acumulación muy importante de estas señoras. Tania lo decía, pero ese proceso de acumulación se corta porque hay tanta violencia que luego dicen, no, ¿sabes qué? Yo no sigo más, ¿no? Desde tu análisis, ¿por qué sucede eso, Elizabeth? Porque si lo comparamos con hombres que hacen política, el proceso de acumulación nunca se cuestiona. Es decir, tú tienes candidatos que probablemente sean candidatos a la boleta presidencial en el 2025, que han sido candidatos en la boleta presidencial del 2002. Es decir, no estamos hablando solo de la anterior gestión, estamos hablando de que probablemente vayamos a encontrar candidatos en la boleta presidencial y que estén rankeando entre los 4 o 5 más votados, ¿no es cierto?, que hayan sido los mismos, ¿no?, que sean los mismos 2025 de lo que han sido 2002, ¿no es cierto? El proceso de acumulación política de los hombres nunca se cuestiona, nunca se pone el dedo de decir, oiga, pero usted ya ha sido presidente el 2002, ¿qué hace candidateando el 2025 cuando hay todo un grupo de mujeres que quieren, ¿no es cierto? O de otras personas, no solamente de mujeres, hay todo un grupo. Es decir, eso no se pone en cuestión, y cuando se pone en cuestión existen los mecanismos, digamos, dentro de los partidos políticos para decir, sí, pero mira, se trata de otro órgano, no se trata del Ejecutivo, no tratemos todavía es decir, el proceso de acumulación de los hombres lo cuidan, los hombres y las mujeres militantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el proceso de acumulación de las mujeres, Elizabeth? Bueno, el proceso de acumulación debería ser más bien una oportunidad para que las mujeres vayan creciendo en la actividad política. Por ejemplo, si hoy día han sido concejalas, deberíamos ver que ellas en la próxima gestión puedan lograr ser alcaldesas o puedan ser asambleístas y, por supuesto, seguir en una actividad política
que además con la experiencia ganada pueda permitirles servir de manera mucho más importante a las acciones, a los intereses que puedan tener, a las visiones que puedan defender. Pero ¿qué pasa? Las mujeres en un sentido entran a la política como una forma de activismo en muchos casos, porque no hemos tenido claro el ejercicio del poder, el lograr poder, el tomar poder y que el poder nos permita transformar las cosas. Segundo, el hecho de que es un espacio poco amigable. ¿Qué pasa? Cuando uno entra de concejal, que es la mayoría de las mujeres que entran a la política, a un cargo electivo, y ven la violencia que se ejerce, porque es terrible ver el acoso y la violencia política, la mayoría de ellas, y hay que decirlo claramente, quedan curadas, no quieren saber nunca más de participar en la política boliviana. Hacemos todos los esfuerzos desde la visión de las mujeres que trabajamos por la participación política de las mujeres, de los organismos, del propio Estado, para que las mujeres ingresen a la política. Pero una vez que ingresan, no quieren saber más. Son víctimas de acoso, de violencia política, de una presión complicada, de una sociedad que todavía tiene que ejercer una doble tarea, pero además en sus funciones políticas donde son visibles. Hoy día el acoso y la violencia política en las redes tiene otra incidencia en ser mujer que en ser hombre. Y es una de las herramientas más violentas y más destructiva para las mujeres en el ejercicio político. Entonces, esto hace que las mujeres no acumulen, sino que estén en un cargo simplemente por una gestión, que su paso por la política sea un paso circunstancial y no un ejercicio político. Eso es lamentable porque lo vamos viendo, pero además vemos que hay retrocesos importantes. El hecho de que, así como avanzamos en las normas, en nuestra participación, al frente tenemos todo un sistema que lucha por retroceder, y siempre hay cómo darle la vuelta. Por ejemplo, si no estamos pendientes desde las bancadas, si no estamos pendientes desde estas organizaciones de mujeres de hacer público o demostrar, por ejemplo, que en este acuerdo no había ninguna mujer, seguramente nadie lo ha tomado en cuenta. Y estos son retrocesos importantes. Como tú decías, en anteriores gestiones ha habido mujeres muy poderosas en el país que han logrado espacios muy importantes. Hoy día, por ejemplo, llamar a un grupo de mujeres que han ejercido como ministras, que han hecho políticas públicas, que han ejercido cargos en lugares fundamentales del país, le da otra perspectiva. ¿Cómo piensan el país? ¿Cómo plantean políticas que puedan, por supuesto, ayudar a transformar el país? Tenemos hoy día un grupo de mujeres que han acumulado una gran cantidad de conocimiento y sobre todo de ejercicio político. ¿Cuál es el problema? Que a la mayoría de ellas la propia lucha por el poder las ha sacado de sus organizaciones. Muchos de ellos evitan que estas mujeres puedan seguir creciendo, o en muchos casos ellas mismas salen frente al acoso y la violencia política, y un sistema poco amigable, difícil, conflictivo, donde además no entramos en las mismas condiciones. Yo solo pongo en mesa un tema específico. Cuando se ejerce violencia hacia las mujeres en las redes, hacia las mujeres políticas, ¿cómo toma la sociedad, por ejemplo, una denuncia a una mujer política por la cual se la acusa de algo? Lo toma de distinta manera que al hombre. Correcto. Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, el hecho de que son acusadas de ser amantes, parejas, todo simplemente porque tienen ejercicio de poder. ¿Cuánto daño hace a ellas en su realidad? Cuando se lo acusa a un hombre de lo mismo, la propia población o los propios mensajes dicen que capo, que yo quisiera ser como él. O sea, la visión que se tiene es muy distinta, y por lo tanto el ejercicio del poder es un sistema difícil y complicado, y la acumulación, que debería ser beneficiosa y que deberíamos, por supuesto, ir avanzando a medida que va pasando los años, es contrario. O sea, vamos retrocediendo. Hoy día muchas de las grandes políticas que hay en este país en los años pasados están afuera, o han cedido sus espacios, o están mucho más afuera, sobre todo de lo mediático. ¿Por qué? Porque sin duda alguna también, porque sin duda alguna, y porque dentro de los partidos hay una lucha política. Porque sin duda alguna es muy violento. A ver, Tania, estamos llenas de buenas leyes que al final se cumplen a medias, ¿no es cierto? O no se cumplen. ¿Qué soluciones? ¿Cómo llegamos a una solución? A que estos espacios, digamos, mermen en tema de violencia, que la ley se cumpla efectivamente. ¿Qué podemos hacer, Tania? Bueno, creo que
acciones en distintos niveles, ¿no? Si bien es necesario sí seguir aclarando el cómo se implementa la norma, lo que decía José Luis, el fortalecer algunos otros mecanismos en términos normativos, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Hay ya mucho hecho y está faltando, creo, primero el que se trabaje y se desarrollen acciones concretas para esto que decía Elizabeth, ¿cuál es la percepción de la sociedad civil en general sobre lo que es la participación política de las mujeres? Y que no está ahí por oportunista, cómo habrá llegado, sino que es una carrera al final y es una acción importante que se hace para el proceso democrático. Lo otro y que plantea, creo, un gran desafío a nuestro sistema de partidos y a los partidos políticos es este reto que les ha puesto ya la ley 1096, ¿no? El hecho de que cada partido político tiene que adecuar sus estatutos, lo han estado haciendo, 6 de los 11 creo que ya tienen adecuados sus estatutos, pero que en esos estatutos deben tener y deben contemplar mecanismos específicos para luchar contra la violencia política y no solamente luchar, sino ver qué acciones van a tomar efectivas en relación a aquello y que le pongan recursos. Este también es un desafío y otro que hace a los partidos, el hecho de que nos va a poner en el proceso electoral siguiente, no es ir y buscar a ver a quién cito, la compañera, que eso también se ha hecho, la esposa del dirigente. Hay que hacer formación política, pero una formación política que acompañe al fortalecimiento democrático. La democracia no es solamente el ir a las urnas, ¿no? La democracia hace a cómo pensamos nuestro país y el desarrollo, y ahí las mujeres somos fundamentales. Estamos en todo, en la política, en lo económico, sostenemos el sistema económico en el país a partir del trabajo informal, y demás, ¿no? Entonces, hace falta fortalecer estos mecanismos sociales y ahí los medios de comunicación también, ¿no? Yo creo que hay un rol en términos de que, por ejemplo, cuando identifican, que lo hemos ido viendo en el transcurso del año, acciones de violencia política, muchas veces se quedan por las tapas, ¿no? Cuando no se cuestiona a los partidos. Entonces, hay que generar procesos de obligatoriedad para que los partidos también desarrollen acciones, pero también promover acciones, lo que hemos ido diciendo cuando decimos vivir sin violencia, hacia toda la población en torno de valorar más bien esta participación. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte, volvemos con las conclusiones de este interesantísimo programa. Hemos hablado esta noche de la violencia política sobre las mujeres como la mayor lacra del sistema político. Eli, tus conclusiones. Bueno, que yo pongo en mesa el hecho de que este año y el próximo, sin duda, son años importantísimos, no solamente para las mujeres, sino para la política boliviana en general. Es un año preelectoral y el próximo electoral, y son los años claves para la participación de las mujeres y el futuro de las mujeres en la política boliviana. Pero nos encuentran en uno de los peores momentos de acoso y violencia política, con un sistema que ha permitido, por supuesto, la impunidad, y segundo, el hecho de que en una coyuntura de polarización, de conflicto, las que peor la llevan son las mujeres. Hoy día es fundamental, y yo lo pongo en mesa, el hecho de que todo el sistema político boliviano haga un acuerdo, porque pasa por actitud, por decisión, de hacer todo lo posible por evitar la violencia y el acoso político. ¿Por qué yo lo pongo en mesa? Porque, ¿qué va a pasar? En muchos casos, las mujeres van a ser víctimas de la lucha dentro de sus propios partidos. Segundo, van a ser utilizadas para esta lucha. Y finalmente, sus candidaturas van a estar en un momento de conflictos internos muy complicados. Por lo tanto, yo pongo en consideración mi preocupación extrema por la participación de las mujeres en este año de primarias y de un momento fundamental y el próximo. Gracias, Por lo tanto, para mí hay que sentarnos y trabajar en la clase política para llegar a acuerdos y para cumplir la ley. Gracias, Eli. José Luis. Si queremos garantizar en serio una democracia paritaria en el país, hay que garantizar la participación plena de las mujeres,
en el acceso y ejercicio de cargos de gobierno y de representación sin acoso y violencia política. Eso implica, por supuesto, una normativa que es muy valiosa, muy importante, pero no es suficiente. Hay que lograr que eso se transforme en las prácticas. Hay que lograr que los partidos, que son partidos más partidos muralla que partidos puente para la participación de las mujeres, sean democráticos internamente, siguen siendo autoritarios, sean interculturales y paritarios. Hay que lograr despejar la serie de prejuicios que hay sobre la participación de las mujeres en la política, porque las acusan de que no les gusta, no quieren participar, es que no hay mujeres. Hay una serie de prejuicios sobre las mujeres en la política. La peor enemiga de una mujer es otra mujer, no sé qué. Y hay que avanzar en algo que es sustantivo, es la corresponsabilidad del cuidado. Si no garantizamos que el trabajo de cuidado sea también paritario, no solo a la mujer que tiene que hacer doble, triple jornada y después le pedimos que sea muy lúcida en la política, si no logramos corresponsabilidad de cuidado no vamos a avanzar en una democracia paritaria. Creo que ese es nuestro horizonte democrático. Yo digo, es una buena idea, pero es una buena idea que hay que lucharla y hay que trabajarla. Tania. Fortalecer alianzas. Creo que es importante el continuar fortaleciendo alianzas entre ACOBOL, AMATBOL, asambleístas nacionales y sociedad civil, las grandes aliadas, porque al final son también nuestras representantes hacia la sociedad civil. El sistema democrático gana con la participación de las mujeres y la participación sustantiva en todos los espacios, ¿no? Ese gran pendiente todavía que hace a cómo mejoramos también la confianza en la política que las mujeres puedan tener. Y un otro tema importante, el hecho de que se debe cuestionar al sistema de justicia, que el sistema de justicia también le está dando una mala respuesta a las mujeres que se animan a denunciar. El sistema político necesariamente tiene que reaccionar ante hacer una participación efectiva de las mujeres que hacen política. Las mujeres que hacen política estamos dentro de todo el sistema político, no necesariamente inscritas en partidos políticos. La ley se olvida de las mujeres que no estamos dentro de los partidos políticos y que estamos haciendo política. En el caso de mujeres que opinamos sobre política, el acoso todos los días es sistemático. ¿Para qué? Invalidar nuestras voces. Porque resulta que a un fulano de un partido político no le gusta lo que uno dice, al fulano del partido político en contra no le gusta lo que se señala. Entonces el acoso también es para las formadoras de sentidos comunes, ¿no es cierto?, para mujeres que opinan sobre política, y no existe ninguna norma que ampare a las mujeres que no están inscritas dentro de los partidos políticos. Es urgente pensarlo, porque eso precisamente es lo que desanima a las mujeres a entrar en la arena política o la saca de la arena política, porque en la arena política te pueden mentar a los hijos, a la madre, al marido, sospecharte de tus comportamientos morales, que al final son libres, pero siempre están puestos en cuestión, siempre están puestos en tela de juicio, lo que no pasa con los hombres. Esto tiene que terminar. Es una lacra en el sistema político de nuestro país. La violencia política en contra de las mujeres políticas que están inscritas en partidos políticos o que no lo están, es una de las peores formas de violencia que existe hoy día en nuestro país y es estructural. Y sobre eso se tiene que luchar. Y si yo me llamo feminista, me llamo despatriarcalizador, me llamo demócrata, estas prácticas se tienen que evitar y se tienen que denunciar. Gracias por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo. Que tenga un buen carnaval.